mercado podés conseguir dólar oficial de diciembre, pero vale 500 pesos. Todavía, digamos. Por Claro, ahora. Por ahora. Está por ahí Diego Leuen, así terminamos este pantallazo de lo que pasa en la calle. ¿Dónde estás, Diego? Contanos. ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. Estamos en la calle Florida al 500. Aquí los distintos comercios compran el dólar a 430 pesos, a 450, a 460 y a 480. Hay multiplicidad de valores ¡Epa! para que todos los turistas puedan ir y comprar directo con el dólar billete. Es tremendo, llama mucho la atención porque además lo van cambiando todos los días. Y me quiero sumar un poco a la información que estaba dando recién Rubén con respecto a la tecnología, a que no hay precios. Porque ahora nos vamos a meter en una casa que tiene todos artefactos de electrónica. Mirá lo que son las góndolas. Sí. No es un solo precio, porque no tienen precio. Claro. Los tuvieron que sacar. Ahora Néstor nos va a hablar un poco más, que es el encargado de este local, y nos va a contar un poco qué es lo que viene sucediendo desde que el dólar blue se disparó. Él antes tenía los precios puestos de cada uno de los artículos. Sin embargo, cuando el blue empezó a subir mucho, lo tuviste que sacar. Sí, sí, no había un techo, entonces era constante el aumento que había y tuvimos que retirar los precios de vidriera y manejarnos con la computadora, la ayuda de memoria. Actualizarlos a diario y según la cotización del día. Tremendo. ¿Y cómo haces, Néstor? ¿Cómo estás, Ya lo Néstor? vivimos varias Me veces, está escuchando, así que... ¿no, Dieguito? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo haces para...? No tiene precio la vidriera. Bien, bien, bien. No sabes cuánto vale. Si alguien entra y te compra, ¿qué le decís? No, tengo que ir y, o sea, hay una persona que está encargada de manejar el sistema, que está pendiente de los movimientos del dólar. De los Cuando movimientos del dólar hay blue. aumentos, actualiza los precios del sistema. Claro. Sí, Claro. por supuesto, blue. Es el dólar que se maneja en este rubro, por lo menos. Claro. Y ahí decidís, porque dice, quizás vos te acordás de esto, dice Rubén que cuando vas a... ¿Cómo era? Contra culata. Culata camión, claro, Culata te ponen camión. el camión en la puerta y de acuerdo, en ese momento le fijamos el precio a la Se mercadería. cotiza al precio que está en el momento. Claro. Hoy bajaron un poco los precios a comparación de los precios de ayer. Y vos estás Pero viendo la cotización desde todo la el semana tiempo. pasada que estamos en... ¿Cómo? ¿Desde cuándo estás viendo la cotización? Sí, Todo el no. tiempo. Desde que está esta corrida. No, constantemente, en este rubro constantemente. constantemente. Sí. Cuando se queda en una meseta el dólar, más o menos vas memorizando los precios, pero hoy por hoy no podés. Tenés todos los días un cambio de dólar, del precio del dólar. ¿Y qué pasa con la actividad? ¿La gente compra menos estos días o compra igual? Sí, gasta muy poco. Nosotros estamos trabajando mucho con el turismo, que a ellos les conviene mucho venir a gastar los dólares, pero el público argentino no gasta. Y cuando hay inestabilidad económica es como que se guarda un poco su dinero. Están los productos muy caros, hay cosas que vos les decís el precio y mañana vienen a comprarlo y aumentó. Bueno, hoy está un poco más barato que ayer las cosas, pero ayer con todo esto del dólar no salió mucho la gente a comprar. ¿Desde cuándo vendés menos, Néstor? No, es ¿te una acordás? constante esta, ¿Hace una bastante? constante. Porque recién Sí. estábamos hablando Sí, de sí, la sí, recesión, sí. de la parálisis de la actividad en general, ¿no? De cómo cada vez se consume menos. Y se mantiene, pero últimamente bajó mucho la venta. Tiene que estar buscando opciones para poder salir adelante. Pero bueno, hay que pilotearla de día. Hay muchos que dicen que no entregan, no quieren vender los productos porque no saben cómo reponerlos, pero vos tenés que vender a diario acá la mercadería. No podés darte el lujo de negar el producto para reservar el precio o porque no tenés el precio. Claro, pero vos sabés que nada de esto, recién estábamos en una verdulería y ahí, claro, la gente tiene que comprar para comer. Sí, acá escuché. la gente se puede tomar un tiempo, ¿no? Y eso es primordial. Acá sí, las cosas que yo vendo no es prioridad para la gente. Exactamente. ¿Qué es lo que notás, Diego, vos también? No hay gente, ¿verdad, en estos momentos? Mirá, hay muy poca gente por la calle, Néstor se queda escuchando, pero otra cosa que ha sucedido esta semana es que no hay muchos arbolitos, como suelen haber sobre la calle Florida, también en la Valle. Eso ha cambiado. Después lo que te comentaba en el arranque, Sí. la multiplicidad de precios que hay en todos los comercios, ¿no? Como pasa en Argentina, tenés muchos dólares. Bueno, acá los comercios también manejan distintos valores de dólares. Muchos han sacado las promociones también, Sí, ese 15% claro. de descuento que tenían o ese precio de venta, de decir si te llevas
Si gastás más de 10.000 pesos hay un 10% de descuento pagando en efectivo, si te llevas 3 productos te sale un poco menos. Ese tipo de ofertas y de promociones, a medida que van pasando los días y continúa la inestabilidad del dólar, también se nota en los comercios. Y por otro lado, la gente que mira los... Sí. No, digo que lo que pasa es que no ve los arbolitos porque el dólar es lo mismo que lo que le puede ser un auricular que vende este señor. No te lo venden porque la velocidad en que sube y baja es tan grande que el arbolito o la mesa que está dentro, que es la que está donde va a operar a liquidar el arbolito, no sabe si el precio que está vendiendo le deja ganancia o le deja una pérdida. Entonces se retiran y esperan a ver lo que pasa. Por eso desaparecen los arbolitos. Sí, totalmente. Y eso también, a ver, lo tenés que sumar a la inflación y al aumento de precios que hay. El PLD, por las dudas, ¿viste? Claro. Como saben que van a reponer el mismo producto que venden a un precio más caro, también el comerciante se ataja y lo sube un poco. Digo, eso es algo habitual, que no es nuevo. Por otro lado, me sorprendió ver que hay negocios que no están aceptando dólares, que solo aceptan pesos también. Eso me llamó la atención. Esta es una novedad también, ¿no? Pero bueno, en este caso, si son muchos pesos y los pueden convertir a dólar, seguramente es conveniente. Todos los que están por ahí seguramente viven de los turistas, ¿verdad? ¿Qué pasa, Fernando? Es importante lo que dice del turismo. O sea, sí, uno ve las ciudades de frontera, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Chile, las ciudades de frontera se están sosteniendo por el turista. O sea, uno que vive pegado a Uruguay, a 40 kilómetros, uno ve como cruza. Claro. Entonces, digo, se sostienen. El empleado local que cobra en pesos, por ahí no puede llegar a fin de mes, y viene el turista y sostiene en gran parte a los restaurantes, a los hoteles, los supermercados, las estaciones de servicio. En esa zona todos, porque Diego está volando está hablando la actividad, con gente todo el tiempo de otros países. Exactamente, digo, ese negocio debe estar, obviamente se está sosteniendo por el turismo. Pero de nuevo, cuando uno critica el mal manejo de la política económica y vos decir, dejar el dólar a 200 pesos fue un error, sí, fue un error muy grave, es porque viene el turista y tiene que, eso es, las economías regionales en gran parte están al borde de la quiebra por un dólar a 200 pesos. Está con nosotros Juan Manuel Urtubey, le vamos contando todo lo que pasa en tiempo real. La política se tiene que ocupar de esto también en algún momento. La gente está esperando con la expectativa del gobierno que venga, no de este. Seguimos, Diego, con vos, seguimos viendo la imagen de la calle Florida y vamos a volver. Dice, Fernando Marul dijo más temprano, PES está mirando otro lado, otro canal, desde hace 3 años. Esta es una situación importante, grave, ¿no? Que sentimos que por momentos no hay discursos políticos, no hay... Ahora el ministro Massa actuó, pero ¿cómo estás viendo esta crisis? Es una crisis inevitable, porque el gobierno hace todo para que esto pase. 3 cosas sencillas. Si vos, frente al déficit fiscal, en vez de bajar gastos, subís impuestos. Si frente al problema de falta de divisas, en vez de alentar las exportaciones, prohibís las importaciones. Y si en vez de dar previsibilidad en términos de política cambiaria, fijás 20 tipos de cambio, más de 20 tipos de cambio, no hay referencia. Entonces, si vos haces las 3 cosas que no tenés que hacer, te va a pasar esto y mucho más, porque el problema es que, primero, la Argentina no tiene un rumbo. Digamos, la Argentina no... Evaluemos a ver hacia dónde vamos. No es porque ahora estén mejor o peor, sino este gobierno no tiene la menor idea de qué hacer con la Argentina. Entonces, lo único que podemos hacer es trabajar con la lógica de la especulación en una Argentina en donde la economía real está totalmente despegada de lo que se llama la macro. ¿Por qué? Porque somos un país que desprecia la actividad productiva. Digamos, si la Argentina alienta las exportaciones, complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería, turismo, es un país que explota. El problema es que acá se castiga la actividad productiva, pero no es un problema nuevo, lo venimos llevando hace un tiempo. Pero claro, en la medida en que vos no sabés a dónde vas, te pasa esto y te va a seguir pasando porque son unos irresponsables. Frente a la enorme crisis que hay, lo único que atinan desde el gobierno es a ver quién tiene la culpa.
hay que hacerse cargo de la responsabilidad, no echar la culpa. Bueno, le siguen echando la culpa ahora en la derecha, esto, lo otro. Es un disparate, pero tienen que ir a la calle y que vean cómo funciona la vida real. Estos tipos no tienen la menor idea de lo que es pagar un sueldo, de lo que es comprar insumos, de lo que es tener la necesidad de tener actividad económica, porque si no hay actividad económica no podés vivir. Estos tipos no tienen ese problema. Entonces, así le va al país. Pero nosotros salimos a la calle y vos habrás escuchado las conversaciones, por ejemplo, con Silvia, con la verdulera, ¿no? Que tiene cada vez menos ingresos y tendrá que pagar los impuestos, los sueldos. ¿Y sabes todo. cuál es el problema? Eso tiene vencimiento corto, porque cuando estás hablando de fruta, estás hablando de verdura, estás hablando de carne, estás hablando de todo eso, y vos te lo tenés que sacar. Y ya sabés que el valor ese que le llamaba por las dudas Diego, es el valor de reposición. O sea, claro, cuando vos vendés un producto, vos lo que tenés que cobrar es el valor que te va a costar volver a comprar ese producto para venderlo. Y en ese caso vos decías, se pudre, claro, de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene tenés un que tiempo entregar de vida. como sea. Resultado, la Argentina, que es un país que debiera ser potencia en serio, es un país que anda mendigando 2,50 pesos al Fondo Monetario a ver si llegamos a fin de mes. Es una vergüenza. ¿Qué pasa, Rubén? Además está rebotando el dólar. No quiero dar malas noticias, sí, pero estaba a 4.65 recién y ya subió. 4.75 y se quedó ahí. Rebotó 10 pesos, 5 pesos arriba y se quedó ahí en este momento. No, decía, lo que dice Juan Manuel, a mí ayer me llamaba la atención esta cuestión. Está bien, en el medio de la crisis, no sabían qué salir a decir algo, pero el ministro de Economía salió a decir que había firmado 2 acuerdos, uno por 75 millones con el Banco Mundial, sí, con el BID, y otro de 200 millones con el Banco Mundial. Es muy poco, ¿no? Para lo que necesitamos. Es una vergüenza, es lo que dice Juan Manuel, es una vergüenza que Argentina esté mendigando créditos de 75 millones. Pero hay muy pocas herramientas ahora. En este momento llegamos a una crisis donde no hay maniobra. No podemos ser un país que requiere ese tipo de maniobra, porque hoy estamos pagando la consecuencia de lo inevitable, y lo único que están haciendo esta banda de irresponsables es cómo llegan a agosto. El tipo que tiene una actividad productiva, el tipo que tiene empleado, el tipo que tiene un comercio, que tiene que dar sueldo, no tiene que llegar a agosto, tiene que llegar a fin de año, el año que viene tiene que llegar a otro fin de año, el otro fin de año. A estos tipos no les importa nada. Entonces el grave problema que hay es que sepamos que tenemos que buscar la mejor manera posible de sobrevivir frente a esta verdadera catástrofe que significa tener gente que gobierna, que no saben lo que tienen que hacer, y segundo, que son unos grandes irresponsables y andan discutiendo, porque recordemos que esto empieza por un problema de operaciones de prensa entre aquellos, los secuaces o los cercanos al presidente, y los secuaces del ministro de Economía, peleándose entre ellos a ver quién es candidato a qué. En cualquier país del mundo, un presidente, un ministro de Economía en un país con más de 100% de inflación son un meme, no un candidato a presidente. Este país es joda. Por eso digo, a mí me da la sensación que vamos naturalizando el desastre. Y eso, lamentablemente... ¿Qué sería? ¿Qué podemos hacer nosotros para no naturalizarlo, más allá de contar lo que pasa? No, nosotros lamentablemente no tenemos herramientas para hacerlo. Es tratar de dejarnos de llevar por consignas y empezar a pensar de qué manera salimos de una forma responsable de este enorme desastre que está dejando esta gente. Ellos están hablando de candidaturas, como vos por decís, eso es un ¿no? disparate. O sea, vos si lo se dijiste baja, si se sube. Al principio cuando decías, bueno, el gobierno, aparte de la discusión y la política, también tiene que hablar de esto. No, de lo único que tiene que hablar es de esto, de todo lo demás. ¿Cómo vas a hablar? ¿Con qué cara vas a hablar de otra cosa? Pero estuvieron horas callados, y recién hoy está el presidente suspendiendo cosas para seguir la cuestión. Porque es cierto que la Argentina tiene un problema de endeudamiento crónico, es cierto, está bien, hablabas recién de la recesión de los últimos 9 meses, 10 meses. Si nosotros tomamos punta a punta los últimos 15 años, y de punta a punta, la Argentina es un país que hace 15 años que no crece. Entonces, lo único que hace la política en la Argentina es distribuir pobreza, no riqueza. Con el famoso tema de la justicia, distribuimos pobreza, no riqueza. Entonces, lo que hay que hacer, hay un problema dialéctico que hay hoy en la Argentina, que es pensar que el problema en la Argentina es solo de distribución. Hay un problema de distribución en el mundo entero, sí, es cierto, hay concentración de riqueza y hay mucha pobreza. Pero el problema en la Argentina se agrava porque acá no hay generación de riqueza. Entonces, para distribuir riqueza, primero la tenés que generar.
En la Argentina no la estamos generando. Entonces, lo que hay que pensar es de qué manera lo vamos a hacer. Hoy, lamentablemente, este gobierno, y con dolor debo decir, quien hoy aparece como la principal opción, lo único que plantean es ajuste. Unos te lo militan y te dicen acá hay que ajustar, y otros cínicamente te ajustan con la inflación. ¿Qué estás pensando, Fernando, mientras escuchás a Juan Manuel? Uno, al menos en lo personal, yo soy bastante optimista con Argentina para adelante. Qué bueno, vamos para Hay allá. cosas Un ratito. Coincido contigo, totalmente. Para 2024, pero ¿qué pasa? Uno lo ve con las empresas. Las empresas, uno cuenta la historia como, bueno, me han preguntado muchas veces, bueno, estamos cansados de Argentina, paciencia, esperá, o sea, ahora te bancaste 3 años de este gobierno, se vienen las elecciones. Como votante, uno tiene que exigirle a los candidatos a presidente que le presenten su plan, ¿sí? Y ahí uno va a ver cuál va a ser el aporte que va a hacer la política para el periodo 2024-2027, o sea, para el próximo gobierno. La microeconomía, hay sectores que están naciendo. Juan Manuel recién decía, el tema vaca muerta ya se despertó, minería se despertó, litio, ¿no? El litio. O sea, Argentina, el número, porque acá hay que ver números. O sea, Argentina está exportando litio a $10.000 y ahora va a exportar litio a $70.000. O sea, pasó de niveles de $100 millones a casi $2.000 millones. De nuevo, el año que viene, este año lamentablemente tuviste una sequía, el año que viene no la vas a tener. Entonces, esos $20.000 millones que no tuviste este año, lo vas a tener el año que viene. Está bien, pero tenemos de todos modos, coincido contigo, pero ¿sabes qué? A veces nos conformamos una agenda minimalista, particularmente el tema de minoría, particularmente el tema del litio, que lo conozco bien. En la Argentina estamos invirtiendo a un 30% de lo que debiéramos invertir. ¿Por qué? Por la inestabilidad del país. Nos pasa lo mismo con energía. Se despertó vaca muerta, es cierto. La Argentina, y mucho más en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, debimos ser un país que forma precio, o sea, formador de precio en el mundo. Y no, somos importadores. Déjame preguntarte algo, porque hablas del tema ajuste. Y muchos economistas, por lo menos los que venimos escuchando acá hace tiempo, lo que están planteando es, puede ser que el ajuste no sea lo único que tenés que plantear, pero es condición sine qua non para avanzar en una estabilización. Lo que pasa es que lo que tenés que hacer es crecer. Si el gasto público argentino es este vaso arriba de este teléfono, tenés un problema serio. Entonces, ¿cuál es hoy lo que se plantea? Sigamos ajustando. Yo, ¿qué es lo que digo? Hagamos que la economía argentina sea esta mesa y vamos a darnos cuenta que este vaso no es un problema. Lo que pasa es que hay que crecer. Pero para llegar a que crezcan no es condición necesaria el ajuste. La pregunta es, ¿cuál es el umbral del dolor argentino? ¿Cuánto ajuste más vamos a bancarnos los argentinos? Seamos realistas, porque cuando después lo pongamos en número, ¿qué significa eso? ¿Cerremos universidades nacionales, cerremos hospitales, cerremos escuelas? Digamos de verdad, o sea, está bien, hay que terminar con la joda de tener 20 ministerios, un montón. Eso es un disparate, ya sé, pero vamos a hablar en serio respecto al gasto público. A ver. El problema en la Argentina es que tiene que crecer la economía, porque los argentinos vamos a demandar salud, educación, seguridad, justicia. Eso lo tenemos que hacer. ¿Y cómo haces que crezca la economía? Justamente sacale la pata de la cabeza a los sectores productivos de la Argentina. Hoy, los sectores que producen en la Argentina, y hablo en primera persona del plural, lo único que pedimos es no nos jodan, ¿sabe qué? Sáquennos. Hoy estás asfixiando la actividad, estás prohibiendo exportaciones, estás evitando que entren recursos a la Argentina. ¿Por qué? Porque los ahogás con retenciones, porque les prohibís que podamos importar insumos para poder producir más. O sea, en la Argentina estamos generando un nudo que hay que destrabar, y el nudo se destraba cambiando la concepción. El Estado debe estar al servicio de la economía, no la economía al servicio del Estado. Es al revés, una cuestión conceptual, porque ese es el drama argentino. Hay que sacarnos el chip que tenemos hoy de vivir en una Argentina que se parece más a una financiera que una fábrica. Tenemos que ser un país que genere bienes y servicios. A ver, lo estamos asfixiando. Está haciendo Juan Manuel Fernando, básicamente toda su idea gira en relación a la producción. No gira en relación al ajuste, no gira en relación a lo financiero, gira en relación a la producción. Ahí está la clave, dice. Esto es lo más importante que tienen que anunciar. Bueno, pero de nuevo, uno cuando ve los planes, o sea,
escucha a la política, ¿qué se viene para las elecciones? Planes de estabilización primero. O sea, primero hay que ordenar, imagino yo, y después crecer. O sea, digo, hoy no estamos creciendo, hace 10 años, ¿sí? Porque estamos con crisis recurrentes. El fisco no tiene financiamiento, está fundido el fisco. Digo, más allá de que hay que hacer por ahí un orden, yo estoy de acuerdo que no podés cerrar universidades de un día para otro, por lo menos ordenarlo. Digo, hoy, por aparte, no es incompatible lo que planteamos, porque el problema ¿cuál es? Hay una cuestión temporal que es compleja. Hay que estabilizar para crecer. Yo digo, hay que ordenar creciendo. En la Argentina hemos sido irresponsables. Las dos únicas épocas en donde en la Argentina crecimos una banda de tiempo de 5 años seguidos, desde que recuperamos la democracia hasta acá, no hemos aprovechado esos 5 años de crecimiento para ordenar las cuentas públicas. Si vos tenés una Argentina que crezca más del 7% anual y tu gasto público no crece al más del 2% anual, en 4 años, en un mandato, vos estabilizaste la Argentina y pusiste en caja el país con menos dolor y con menos ajustes. Ahora, Juan Manuel, en el medio, y a uno, por lo que hemos visto siempre, la política se resiste a ver algunas cuestiones que son dolorosas. Argentina, si vos lo comparas con el resto del mundo, con países que tienen una economía santa, la verdad, es muy antipático lo que voy a decir, garantiza derechos que no puede financiar. Desde jubilaciones que, a ver, tenemos el déficit previsional, que es el más grande, explicando el déficit nacional, y metemos más moratoria todos los años, por demagogia le metemos moratoria. Nadie subsidia la energía como la... No existe país en el mundo, vos aterrizás en cualquier lugar del mundo y le decís, el Estado te está regalando el 65%, como pasa en Argentina, de la energía que consumís, te dicen, vos estás loco. Ahora, la política se resiste a eso. Claro, ojo, todos, porque persistentemente cuidado, todos se resisten. Porque la energía y todo eso está subsidiada en el AMBA, ¿eh? Claro, salí del AMBA y recorré la República Argentina y yo pago en mi provincia 5 veces más de lo que se paga acá. Sepámoslo. ¿no? Es peor todavía entonces. La política subsidia la energía en el lugar donde tiene que ganar las elecciones. El peronismo lo hizo específicamente. Estamos hablando de conurbano. Lo armó así. Estamos hablando de conurbano pero tiene razón lo que dice Juan Manuel. ¿Por qué se subsidia en capital y el conurbano? Porque es el lugar donde tiene que ganar las elecciones. Es tremenda irresponsabilidad. Entonces, el tema ¿cuál es? No corrernos el foco, es decir, en la Argentina lo que tenemos que hacer es crecer y desarrollarnos. O sea, en la Argentina ahora se anuncia con bombos y platillos el monotributo, el tecno, no sé qué historia. Sí. ¿Qué es lo que quieren? Que seamos albaniles digitales para que los chicos puedan ganar $800 y los puedan entrar. Yo lo que quiero es que metamos un unicornio por medio en la Argentina. O sea, es salir de la mentalidad minimalista que tenemos los argentinos y con esto vamos a andar un poquito mejor, un poquito menos peor. Este es un país que tiene una potencia gigante, con gente que tiene una capacidad y una resiliencia formidable y con recursos naturales gigantes. Entonces, lo que hay que hacer es ponernos a laburar de verdad, porque el grave drama... Pero se necesita otro gobierno para eso. Obviamente, y nosotros estamos trabajando para generar una opción, porque hoy, ¿qué le estás diciendo a los argentinos? Si vos no querés que sigan estos tipos y no querés que vuelvan los que estuvieron antes, que tampoco les fue bien, la única opción que tenés es irte a una posición casi antisistema. No, nosotros queremos ser una opción sustentable, razonable, con gente que tiene experiencia de gestión, que aparte de hablar, gobernó o gobierna y sabe de qué manera se hacen las cosas. Mientras tanto tenemos este año que atravesar, Fernando. No quiero que nos dejes acá huérfanos de vos sin decirnos cómo se va a atravesar. Se va a atravesar así como dicen Rubén y Juan Manuel, mangando unos dólares de por ahí, con pequeñas maniobras, especulaciones. Diría es un buen escenario para lo que uno podría decir, esto puede empeorar. O sea, hay parte de, esto puede empeorar si realmente no aparece el Fondo Monetario, no aparece la soja. Esto puede escalar la inflación. Por ahí en un par de meses podemos decir, uy, ¿te acordás cuando era 7%? Puede ser de 2 dígitos. Esto puede empeorar. Así que, uno ya sabe que la actividad está débil, fue la sequía. Ahora el equipo económico tiene que dar señales, ¿sí? Para por lo menos ahora frenar la crisis cambiaria. Pero ¿sí? Estamos esperando para abril un número mayor de que nos imaginábamos de inflación. Sí, marzo fue 7,7, fue
espanto el número. En marzo. En marzo. Pero Abril, ahora se estima más. Hay que... O por ahí. Abril debería bajar. Imaginemos un 7. Ponele. Imaginemos un 7 porque una cuestión técnica, no hay tantas tarifas en 7. En abril. ¿Sí? Pero ¿cuál es la preocupación? Es que esta suba del dólar ya mayo te ponga un piso mucho más alto. Claro, pero ¿sí? la pregunta que te quiero hacer, porque nosotros estuvimos mirando y revisando consultoras. Casi todos te dicen 7, 7.2, Sí. 7.3, Sí. pero sí, claro, ninguno leyó esta corrida todavía. No, falta Entonces, la información vos de la decís, última claro, vos tenés la información semana. de cómo incidió esto. No, digo, esto se va a ver en las próximas 2 semanas. En los precios, digo, si uno lo ve en el relevamiento semanal de inflación, esta corrida, sí, de los últimos 4 días, lo vamos a ver. Normalmente en la inflación tarda 2 semanas. Sí, eso lo vamos a ver a mitad de mayo. Sí, a los números de inflación. Digo, esta corrida hay que sumarla en las próximas 2 semanas. Corrida, año 2023, una inflación más alta de la que nos imaginábamos, un estancamiento de la actividad. Digo, para intentar, ¿esto es lo que esperamos para este año? Esto es lo que va a ser así la normalidad, como optimista. ¿Cómo optimista? ¿Por qué optimista? ¿Por qué? Porque esto es, vos pensás que, los escenarios alternativos y pesimistas son, esto termina en una hiperinflación, esto termina en 2001, ese escenario de solamente una caída del 4%, un dólar relativamente estable, una inflación del 7% es optimista hoy. De nuevo, optimista es hasta llegar a las PASO, después vendrán cambios de gobierno, se vienen las elecciones. Hasta agosto, después de agosto nos agarramos fuerte. Después vendrá hasta llegar hasta diciembre. Hasta octubre primero. Bueno, sí. Depende de qué día agosto. Bueno, hasta octubre, exactamente. Se viene un segundo semestre que esperemos que esté más calmo, como ahora. Y bueno, después se vienen las elecciones, cambio de gobierno, y bueno, un plan de estabilización para ordenar la macroeconomía y que la macro ayude un poco a la microeconomía. Porque hay provincias que están bancándosela bastante bien por los sectores que están creciendo, pero como decía Juan Manuel, por ahí la macro no la está ayudando. Hay que ordenar la macro para que la micro, las empresas y las provincias levanten. Me quedo con eso, Juan Manuel, quiero que sumes algo antes que se vaya Fernando. Me quedo con esto que dice Fernando, que es, resulta que esto es lo que tenemos que esperar como para que no sea peor, digamos. Y hablabas, lo mejor que tenemos. Necesitamos que den señales. Debo decir con dolor, la primer señal que hemos recibido no es buena. Porque pensar que lo que está pasando es porque hay una conspiración diabólica de la derecha o de algunos sectores para hacerles daño, es no entender que están haciendo todo, porque esto es matemático, o sea, las leyes de la economía, me meto en tu tema, pero algo trabajo en eso, vamos a hacer, las leyes de la economía son también como las leyes de la física. Es un libro que está todo escrito. Si vos haces una cosa, después haces otra, después haces otra, no esperes un resultado diferente al que estás teniendo. Entonces, la forma de que vayamos a ese panorama más, o sea, no tan optimista, no tan pesimista, digamos, optimista no es, lamentablemente, es que el gobierno reaccione, y debemos decir, hasta ahora no está reaccionando, porque solo está discutiendo el grave problema que tenemos nosotros en la política y nos tenemos que hacer cargo, es todo es culpa de otro, hay que hacerse cargo, porque esto no es culpa de la herencia recibida, no es culpa de la conspiración de otro. Sí, la herencia recibida fue horrible, aparte vamos a ser claros, si cambia el gobierno es porque la gente no estaba conforme con el anterior y votó a uno distinto. ¿Qué sería hacerse cargo ahora? Hacerse cargo ¿Qué tendrían que estar haciendo? Primero, es asumir que tenés que sentarte y dar mínimas normas de la estabilidad. Esa confianza que necesita la Argentina es, por lo menos los principales actores de la política argentina, sentados en una mesa tratando de dar alguna certidumbre al país. Decir, a ver, este país, no importa quién gane, quién no gane, tenemos por lo menos 5 o 6 temas en común, algo, pensar en algo. Se tiene que ir Fernando Marul, la tristeza que me da. Yo lo tendría atado todos los días con nosotros. Gracias, Fernando, de verdad. Lo explica como pocas personas, muy llanamente, y además sabe muchísimo. Y nos falta mostrar tu gráfico. Vive en Entre Ríos, Fernando Marul, por eso lo extrañamos. Resulta que tenemos información urgente. Vamos a seguir hablando con Juan Manuel y tenemos a Sofi Diamante desde La Nación con información caliente económica también, pero información urgente.
A ver, choque, vuelco, ¿qué pasa, Romina? ¿Este es la Perito Moreno? Sí, María Laura, se trata de la autopista Perito Moreno. La conductora de esta camioneta despista, choca contra el guardarray y termina volcando. Ahí el tránsito está cortado en forma parcial, es justo a la altura de Avenida Rivadavia, en sentido hacia provincia, hacia Ezeiza. Se están generando demoras desde el peaje de Avellaneda. Están trabajando el SAME, los bomberos y la policía. La mujer ha sido entablillada y va a ser trasladada al hospital Vélez Sarsfield con politraumatismos. Hay demoras, está el operativo de seguridad y paciencia en la zona. María Laura. Bueno, muy bien. A ver, una demora importante va a haber, porque es un choque que no es menor lo que estamos viendo. Las demoras son de más de media hora porque perdón, no te escuché. Las demoras son de más de media hora, ya llegan desde el peaje Avellaneda, todo en sentido hacia provincia. Sí. Es una hora que esta autopista empieza a tener un volumen de vehículos interesante porque son algunos de los que empiezan a volver a retornar. Están 2 carriles reducidos, el operativo de seguridad, y ahí vemos cómo la mujer ha sido puesta en esta tabla rígida para poder hacer el traslado de manera segura. María Laura. Bueno, muy bien. Vos nos llamás cuando haya alguna novedad, ¿te parece? Me parece bárbaro. Chau, bueno, chau. Muy bien. Gracias, Romina. Estamos hablando de lo que pasa. Lo que pasa es, a ver si podemos explicar, Rubén, por qué rebota el dólar. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento dijimos, bueno, calma, empezó a bajar, bajó hasta 4.65, hay un rebote hasta 4.75. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto también, Rubén? Y se quedó ahí, sí. A ver, es un mercado muy nervioso, es un mercado donde, te diría, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo estaba consultando, en el momento que estaba 4.65, 4.75, la verdad es que en el mercado en ese momento nadie pagaba más de 4.60. Empezaron a abrirse las puntas y a retraerse porque el problema que hay es que no sabes exactamente en qué punto el que está operando con dólar está ganando o está perdiendo. No sabes si vende ahora, cuánto va a comprar mañana. Pero a ver, esto sucede con normalidad, pero no cuando se sube a esta velocidad empieza el nerviosismo. En este momento la verdad que hay 1000 precios, María Laura, dando vuelta. Un montón de precios, a ver, tanto en las vidrieras en la calle como en... Hoy me contaba un operador. Cuando uno quiere comprar no te compran a este precio. No, a ver. No te venden a este precio. No, 4.75 no está pagando nadie. Nadie te vende a este precio. Te venderán a 4.75, que es otra cuestión. Está claro, esta es la punta vendedora. Ahora, yo hoy hablaba con un operador, obviamente que siempre no podemos decir los nombres porque es un mercado totalmente reservado, y me decía, si alguien me pide, yo cierro la operación. Es decir, alguien pide porque necesita comprar dólares, cierro la operación. Si alguien aparece vendiendo, tengo que buscar quién los quiera comprar y a qué precio. Lo normal es que uno, si tiene que ir al Blue, dice, ¿a cuánto está? Está tanto, hoy está muy cerrado. Y entonces esto es lo que está sucediendo. A ver. Enseguida que empezó el programa, subió a 4.75 y se quedó ahí. Enseguida. Está quieto, podrá variar. A ver, nos tenemos que acostumbrar a esto, es lo que está diciendo Rubén, nos tenemos que acostumbrar a esta inestabilidad en esta mini corrida, pero también lo que dijo Marul es que nos tenemos que acostumbrar a esto durante este año y que esto que está pasando es casi bueno al lado de lo que podría pasar. Me interesa conversarlo con Juan Manuel. Él dice que esto no tiene que seguir pasando, que hay que cambiar toda la mirada sobre la economía y poner el foco en la producción. Pero este año, ¿cómo hacemos para atravesarlo? La gente está muy estresada, no hace falta explicarlo, muy angustiada, muy resignada. La gente no cree en la política. Cada vez las encuestas están dando esta pauta de que no creen en la política y que se van a los extremos. ¿Cómo atravesamos esto con, cómo se dice, reducción de daños, control de daños? Exactamente, control de daños. ¿El problema cuál es? Cuando se va acercando el fin de un mandato, hay un doble ordenador de la economía. Habitualmente el ordenador en términos de contexto, después están todas las variables de la ley de la economía. El contexto lo ordena quien gobierna. Cuando está terminando el mandato, se comparte ese contexto entre el que gobierna y la expectativa del que va a gobernar después. Que cuando un gobierno va bien es el mismo gobierno y si no es una oposición clara. Hoy tampoco la oposición puede brindar ninguna certeza en la Argentina, porque estamos viendo que el nivel de inestabilidad del sistema político argentino es tan brutal que no vas a encontrar certeza en ningún lado. Entonces, eso agrava la situación sin lugar a dudas. O sea, el fin de un gobierno lo ordena habitualmente el gobierno que viene. Esa expectativa no está presente. Hoy no se está dando y como está la cosa,
porque la Argentina se terminó la vieja, digamos, desde el año 2003 hasta acá, la elección esta, yo estoy convencido que se va a parecer más a la elección del 2003 que a todas las que vinieron después. ¿Por qué? Porque es un contexto de crisis. O sea, la polarización se rompió en 1000 pedazos. Cuando decís parecer es porque va a haber muchos candidatos. Digamos, una elección mucho más fragmentada que polarizada. Estamos viendo que aún los que aparecen como grandes favoritos no superan los 25 puntos, con lo cual te están hablando de yo he competido, inclusive hasta he perdido porque fui en contra de esa polarización, con sectores que competían a 45 contra 45%. Hoy, en la mejor expectativa, sueñan con llegar a 25. Ergo, estamos en una Argentina que se ha despolarizado. ¿Por qué? Porque la Argentina, en realidad, porque el fracaso de este gobierno y el mal final del gobierno anterior contribuyen a que la gente se hartó definitivamente y entonces hoy no hay liderazgos. Todos los renunciamientos históricos que vemos de los dirigentes que renuncian porque saben que la gente no lo quiere votar. Claro. Renuncian a la nada. ¿Vos decís por Alberto? Claro, es como que yo renuncio a ser papa. No puedo ser papa, esta es la verdad. Es técnicamente imposible. Pero bueno, se reviste de toda una épica. No, habla de un renunciamiento histórico y le dan mal las encuestas, se llama, ¿no? Por eso, técnicamente es sentido común puro. Es decir, que la gente no te quiere votar, bueno, correte que vaya otro. Bueno, eso al final del camino es una anécdota a las personas. El planteo para mí es, esta crisis es una gran oportunidad y comparto el optimismo del cual recién hablábamos para construir una Argentina en serio. Y una Argentina en serio es la que discute un modelo de país distinto a este, porque tratar de hacer lo mismo de una forma más prolija o menos prolija es ir a algo que yo me resisto. Yo no me pienso meter en todo este lío para tratar de hacer maquillaje, hacer un poquito menos peor las cosas. Este es un partido que los argentinos lo venimos perdiendo 3-0 a los 20 minutos del segundo tiempo. ¿Qué vamos a cuidar el resultado? Sacá un defensor, sacá un volante de contención, poné un delantero, poné un volante ofensivo y tratá de ganar. ¿Podés perder? Sí, podés perder. Pero tratá de ganar, si no, estamos perdidos. A ver si nos dura un poquito este optimismo que nos transmite Juan Manuel Urtubey, como nos transmitía Fernando Marul. Nosotros nos tenemos que ir al Ministerio de Economía. Allí está nada menos que Sofi Diamante siguiendo esto que está pasando, lo que late, la pequeña maniobra, el año 2023. Contanos, Sofi, ¿qué novedades hay? ¿Tuviste contacto con las autoridades de Economía? Hola, María Laura, ¿cómo estás? Bueno, había mucha expectativa acá para ver cómo abría el mercado hoy, después de que ayer finalmente hubo una respuesta a esta corrida cambiaria que veníamos viendo durante los días, que hizo el Banco Central o el Ministerio de Economía. En primer lugar, le dijo al Banco Central intervenir en los mercados financieros, sí, en el MEP, el contado con liquidación, y eso es lo que derivó en que, lo que ellos esperaban por lo menos, en que hoy baje el dólar blue, que es lo que terminó pasando, viene cayendo 20 después de esa subida. Está rebotando también, ¿no? No sé cuál es la expectativa por allí. El mensaje del ministro ayer fue, si hay que intervenir, intervengo. Es exactamente lo que dijo. Recordemos que el FMI le dijo, no podés intervenir en los mercados financieros, no podés intervenir en reservas porque no tenés. El gran problema de la Argentina es que la sequía le jugó muy en contra, no tiene dólares y encima están usando los pocos intervenir en el mercado cambiario, en los tipos de cambios financieros. Bueno, eso nos hace acordar un poco a lo que ocurrió en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, que también había corridas cambiarias, el FMI también le prohibía intervenir al gobierno y sin embargo en ese momento estaba Luis Caputo, el Banco Central, dijo, bueno, yo necesito intervenir porque estamos en un momento de crisis y si no se interviene, este nerviosismo hace que la corrida sea aún mayor. Después el gobierno de Mauricio Macri en ese entonces tuvo que renegociar el acuerdo con el FMI. Ahora en el Ministerio de Economía admiten que rompieron con una presión tácita que tenía el FMI, que es no puedes intervenir y van a tener que renegociarlo. En esa renegociación, la expectativa acá del Ministerio de Economía es, bueno, conseguir alguna flexibilización de dólares, tener más dólares. Obviamente son conscientes que el FMI tal vez les pueda dar esos mayores dólares o cambiar un poco cómo son los vencimientos de este año para el gobierno, pero a cambio de un ajuste mayor en lo fiscal, que es lo que hizo Duhovne en 2019. Claro. Hizo un ajuste feroz en el gasto, que claramente al gobierno le costó en ese momento. Mauricio Macri perdió después las elecciones en primera vuelta,
y la economía cayó 2 puntos del PBI, un poco más. Bueno, el gobierno es consciente de que va a tener que hacer un ajuste mayor, que eso va a implicar que la economía sea todavía aún peor este año y que las probabilidades o la competitividad... Ay, tengo dificultad para escucharte, Sofi, no sé bien por qué, pero está claro lo que estás diciendo. Va a haber más dificultades, el fondo va a pedir ajuste, va a pedir, si es que hay que renegociar esto a cambio de adelantar desembolsos. Te dejé de escuchar, lamentablemente. La dejé de escuchar a Sofi. Ella está ahí y por eso nos interesaba hablar con ella, y nos interesa hablar con ella, porque está ahí escuchando lo que va, el fino de lo que va pasando. A mí me encanta hablar de las potencialidades de la Argentina. Me parece que Juan Manuel Urtubey viene hablando de esto hace un montón, muchísimo, como muchos otros también, dirigentes que están diciendo, atención, hay un montón de cosas que no estamos haciendo. Hay muchos de distintos espacios, ¿no? Que la tienen clara. ¿Y sabes qué? Y si nosotros no vamos a esa agenda, nunca vamos a salir de este problema. Porque si lo nuestro es solamente... La única manera de salir de esta crisis cotidiana que tenemos es plantar un modelo de país distinto. No podemos seguir, esto explotó. Hay que darse cuenta que esto terminó, esto ya terminó. Entonces podemos estirar un poco, obviamente, responsabilidad del gobierno, ser lo más responsable posible, tratar de ordenar esto para llegar de una forma más o menos digna al fin del mandato, punto aparte. Pero hay que reconstruir un modelo de país distinto. Y hay muchos que pensamos parecido y tenemos la responsabilidad, la obligación moral de construirlo como un proyecto posible. Juan, ¿por qué no toman contacto toda la oposición o casi toda la oposición sin tener en cuenta el extremismo? No, lo que pasa es que en el oficialismo y en la oposición comparten este modelo de país de una manera o de la otra. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Es la agenda de la Argentina y para eso va a servir la elección. Pero la oposición no dice que tiene el mismo modelo que el gobierno, ¿eh? No lo dicen, pero lo ejecutan igual. O sea, este modelo de vivir hoy con 12 billones de pesos del ELIX renovados al más del 100% anual, no es un tema nuevo, es un tema que viene de hace unos años. Entonces, y van cambiando los gobiernos y seguimos viviendo con esa lógica especulativa. Entonces, en la Argentina hay que parar la pelota un poco, porque si no, esto revienta peor de lo que está reventando. Quiero sumarlo, Rubén, porque está diciendo Juan Manuel, es lo mismo Juntos por el Cambio que el Frente de Todos. Bueno, lo que sucede es que la bomba de las LELIX, la gestión en materia del gasto, la gestión en materia de reforma del Estado, la verdad que el problema que tuvo el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, fue que en los últimos 2 años por lo menos hizo agua. Entonces hoy el problema de referencia es a quién miro. Cuando si tengo que medir un modelo que quiero, ¿a quién miro? Ese es el problema que carga hoy Juntos por el Cambio. Es claramente... Es lo que pasó en el gobierno de Macri. Claro, vamos de nuevo, vamos realmente con una reforma, porque esto hay que decirlo así, o estamos de vuelta con el tema de si hacemos gradualismo y esperamos ver cómo solucionamos el tema financiero. Yo insisto... Que fue el gran problema del final del gobierno de Mauricio Macri. Me parece Macri. que quienes tengan la mirada productiva también de Juntos por el Cambio, así como la está transmitiendo Juan Manuel, debieran juntarse, debieran tener contacto. Eso va a suceder porque ha terminado esa Argentina de la polarización electoral. ¿Por qué? Porque ya es sabido, por más hipótesis que cualquiera quiera hacer, que nadie gana en primera vuelta en la Argentina. Ya se terminó el tema de que nadie gane en primera vuelta. Va a ser la primera vez en la Argentina, desde la reforma constitucional hasta ahora, que se va a usar la segunda vuelta en serio. Porque antes te faltaban 3, 4 puntos, hacías un buen spot, un poquito de campaña y ya estaba. Ahora, el que gane la primera vuelta le van a faltar casi la misma cantidad de votos en términos porcentuales que los que sacó en primera vuelta, porque se sabe que nadie llega al 30. Pero antes, digo yo. No, es que antes es técnicamente imposible porque eso no se resuelve. Pero no hay contactos, no tenés dirigentes vos con otros dirigentes pero es que la Argentina no se va a lograr cuando todos los buenos le ganen a los malos, sino cuando pueda haber gobiernos en serio de acuerdo nacional, en donde el que gane acuerde con el que pierda y podamos establecer puntos de contacto y trabajar en conjunto. Se puede hacer, la Argentina lo hizo y de las crisis salimos de esta manera. De la crisis del 89 salimos de esta manera y de la crisis del 2001 salimos de esta manera. ¿Poniéndonos de acuerdo? Con peronistas y radicales poniéndose de acuerdo. El gobierno de Menem, los primeros 6 meses de gobierno de Menem, fue votado por toda la mayoría radical en diputados
y la mayoría peronista en senadores todas las leyes de reforma que necesitó Carlos Menem. También le en el 2002 pasó lo mismo. También le pasó a Mauricio Macri en los Correcto. dos periodos. Sí, pero tanto ahí como antes hay una cosa que no existía, que era kirchnerismo, que es lo que rompe el diálogo. Bueno, correcto, pero hay muchos otros sectores Porque en la política argentina Macri que negoció sí con los existen. gobernadores. Correcto, Menem por negoció nosotros. con el radicalismo. Hasta de la Rúa negoció. Correcto, es así. Pero el Es kirchnerismo no posible, existía. dice Juan Manuel, es posible Sí, y yo hay creo que sí. hacerlo. Yo soy optimista. Obviamente no nos vamos a poner todos de acuerdo, ya lo sabemos, porque si no ya estaría hoy ese acuerdo y no está. Gracias, Juan Manuel. A ustedes. Un poquito de optimismo nos está trasladando. Tenemos que hacer algunos consejitos.